Buenos dias a todos. É com muita alegria que nós outros hoje temos muita gente de outras casas, de outros centros espíritas de La Florida, que estão aqui com nós outros hoje. Isso é uma grande honra para nós outros, especialmente porque nos sentimos... Deixa aí de sentar, tem prioridade. La Vieja. Tu era la mais jovem aqui. Vamos sentando, vamos. Senta-se aí, por favor. Eu aí? Sim, aqui, onde aqui? Soy la vieja. Bueno, buenos dias, um bom dia com alegria, não? Entonces, como eu estava dizendo, nós hoje não somos somente o Bezerra de Menezes, mas muitos outros centros espíritas, especialmente daqui de Miami. E hoje temos dentro do movimento espírita, nós outros nos sentimos bastante fortalecidos e por isso muito contentes. Marcelo, graças por todo o trabalho que vocês da Federação Espírita de La Florida fazem em termos de buscar o treinamento dos trabalhadores, de buscar a união entre nós outros, de buscar a unidade, não? Isso é muito importante e sabemos quanto é, porque nós outros separados somos muito débiles, não? Mas quando nos unimos, veja que beleza, verdade? Então, eu invito ao Marcelo, que por favor venga e haga nossa prece de oração. Marcelo é nosso presidente da Federação Espírita de La Florida. É uma honra. Vem, Marcelo. Buenos días a todos. Mucha paz, con mucho cariño. Esperamos que todos se asienten para que empecemos la oración. Maestro Jesús, bendecido amigo de nuestras vidas, aquí nos reunimos en tu nombre, Señor, te agradeciendo las gracias, las bendiciones que tú esparjas por toda la humanidad. Sabemos del fondo del corazón que somos los trabajadores débiles, que hace siglos nos confundimos con tu mensaje de amor, que siempre nos invitó a la concordancia y el trabajo en beneficio de nosotros mismos y de toda la humanidad. En esta actual reencarnación, Señor, fortalécenos para que podamos seguir unidos, comprendiendo que no hay otro camino a no ser amar. Amar como tú siempre nos amó y sigue nos amando. Y es por lo tanto que te pedimos las bendiciones para esta mañana de paz y de mucha simplicidad en el compartir de las ideas que nuestro querido amigo Carlos Campetti ha venido para distribuir un pedacito de sus conocimientos, de sus reflexiones para con nosotros. Bendiga a este Señor de la vida. Bendiga a este centro Bezerra de Menezes. Bendiga a esta ciudad, Miami, que es nuestra actual casa, para que podamos seguir fortalecidos y con mucha paz. Muchas gracias, Señor. Que así sea. Muy bien. Es un honor, como habíamos mencionado en el principio, y agradeciendo muchísimo las bendiciones, las bienvenidas que Antonia nos ha dado. Y voy aquí a compartir con ustedes en nombre de la Federación Espírita de
de España, mira, de la Florida. Recuerdos de otras vidas, probablemente. La hoja de vida de nuestro querido amigo Carlos Campetti. Carlos Campetti es un periodista con posgrado en marketing y MBA también, jubilado del Banco de Brasil, miembro de la Junta Directiva de la Federación Espírita Brasileña y coordinador nacional del área del estudio del espiritismo del Consejo Federativo Nacional y de la Federación Espírita Brasileña. Es también presidente del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras, vocal de la Comisión de Formación de la Federación Espírita de España también, miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Espírita Internacional, es un medium de psicofonía y conferenciante. Es coautor de los libros Pases a la Luz del Espiritismo y Trabajo Mediúnico, Desafíos y Posibilidades, y autor de El Espiritismo ante las Religiones y el Materialismo y la Desobsesión y sus Desafíos. Con ustedes, más una vez, en nombre de la Federación Espírita de la Florida, con mucho honor, nuestro querido hermano Carlos Campetti. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias al Centro Espírita Bezerra de Menezes por recibirnos en esta mañana. Y conforme la oración, que podamos seguir contando con el amparo de los bendichores amigos para el entendimiento del tema que nos reúne hoy, conforme nos fue propuesto, que es amor, fuente de vida. Nuestro saludo fraterno también a los que nos acompañan por la web, que reciban también nuestras vibraciones de mucho cariño, de mucha paz. Amor es ley de vida. Todo lo que nosotros encontramos es fruto del amor de nuestro Padre en relación a nosotros. Y el amor establece, según la expresión de Emmanuel en El Consolador, la pregunta 322, la unidad universal. Todo está apoyado en el amor. Y nosotros, en nuestra pequeñez, no tenemos condiciones hoy de entender la amplitud de esta expresión tan pequeñita. Solo con el tiempo, con las luchas, los esfuerzos, la autosuperación a lo largo de los milenios, nosotros podremos efectivamente comprender el significado que aparece en esta pequeña palabrita que nosotros utilizamos llamada amor. Amor se manifiesta en todos los reinos de la naturaleza. Emmanuel nos dice que el propio polvo cósmico es síntesis de vida. Y ahí nosotros encontramos las atracciones magnéticas más profundas. En los principios del proceso evolutivo ya hay la atracción, la búsqueda de los que tienen similitud, de las afinidades, y el rechazo natural de los elementos que no son afines. Y ya empieza la dicotomía de las luchas para la evolución. Los cuerpos simples, nosotros encontramos en la química, llamados los precipitados, ya evidencian este proceso de atracción y repulsión. En el reino mineral y en el reino vegetal, nosotros vamos a encontrar siempre las combinaciones que van generando las organizaciones cada vez más complejas, que van permitiendo la manifestación del ser en un principio que se va individualizando y también desarrollando su capacidad intelecto sentimental, porque también ahí ya empiezan a surgir, conforme nos dice André Luiz en Evolución en Dos Mundos, los rudimentos de lo que será más tarde el sentimiento. La vida animal
nosotros vamos a encontrar ahí la violencia al lado de la ternura. Aquellos que nosotros llamamos de irracionales, en ciertos momentos nos dan manifestaciones muy interesantes de amor. Y como los ejemplos muchas veces nos auxilian, ¿no?, a comprender mejor, probablemente vosotros ya habéis visto este video de una pantera que para alimentarse caza a un beduíno, un mono, que era una hembra, ¿no? Y cuando ya está pronto ya la mató y la va a comer, de alguna parte de la hembra surge un hijito, pequeñito. Y inmediatamente la pantera abandona la presa, agarra el hijito y lo lleva para arriba del árbol. Y el beduíno, esto pequeñito, tiene miedo y se esconde por detrás, ¿no?, de las ramas. Pero la noche viene y él viene y se anida junto con la pantera para dormir. Dios, nuestro Padre, es muy sabio, ¿no? Si ahí, en el instinto por la sobrevivencia, el ser en desarrollo mata al otro para alimentarse, pero no deja de haber también ya la manifestación de la ternura por aquellos que son débiles, que son dependientes. Y esto muchas veces son lecciones para nosotros mismos, seres llamados racionales, que a veces no actuamos de esta forma delante de las oportunidades que la vida nos brinda. Es así que el instinto, él evidencia para nosotros que en la expresión de la ley de Dios lo que prevalece es el amor. El hombre, entonces, en el hombre nosotros vamos a encontrar la manifestación del amor en la constitución de la familia. Y la constitución de la familia en la constitución de las civilizaciones que se suceden a lo largo del tiempo, y no podemos olvidarnos de la expresión de Manuel. Las civilizaciones se suceden, pero el espíritu permanece siempre, prevalece siempre. Y vamos nosotros desarrollándonos para ir comprendiendo que efectivamente nosotros fuimos creados a semejanza de Dios nuestro Padre, no en las expresiones de la materia transitoria, sino de la esencia que es espíritu. Cuando Jesús está con la mujer samaritana, ella viene, ele está por ahí, ella llega para retirar agua del pozo de Jacobo, y él entonces se aproxima. Ella es samaritana, es mujer. Los judíos no hablaban con mujeres extrañas, y además con samaritanos, no les gustaban los samaritanos. Entonces, cuando Jesús se aproxima, la saluda y le dice: mujer, dame de beber. Ella casi tiene una síncope. No esperaba nunca que un hombre fuera a hablar con ella. Ella no estaba con su marido. Él no tenía autorización para hablar con ella. ¿Cómo lo estaba haciendo? Entonces ella le rezonga, ¿no? ¿Cómo tú te atreves a hablar conmigo? ¿No? Una mujer y además samaritana. Y él estaba rompiendo con dos tabúes para ver que Jesús no se prendía a estos preconceptos o estos perjuicios que nosotros normalmente creamos, ¿no? Y él entonces le responde: si tú supieras con quién hablas, a mí me pedirías agua. Yo te daría de una agua que una vez que la tomaras no sentirías sed jamás. Entonces, bueno, Señor, yo quiero de esta agua, dame. Pero ¿cómo la vas a sacar? Ni siquiera tienes tú algo para poner aquí dentro del pozo. Y él entonces va a intentar hablar, y ella está de alguna manera sin el marido, ya que no es propio, ella misma había indicado. Él le dice así: vete a buscar a tu marido. Y ella entonces dice así: pero yo no tengo marido. Él dice: de hecho, de los 5 que has tenido, este con quien estás ahora no es tu marido. Él dice: Dios mío, es un profeta, no me ha visto nunca, ¿cómo sabe eso? La gente se encanta con estas cositas, ¿no? Y entonces, ya que es un profeta, no, ella quiere seguir hablando, se olvida del marido, ¿no? De buscar el marido, cosa ninguna, ¿no? Quiere seguir hablando con él, o buscar el otro con quien está, que no es el marido. Y va a hacer una pregunta que es crucial para nuestro entendimiento a lo largo de los tiempos. Si la hubiéramos entendido,
no hubiéramos creado tantas ilusiones con las religiones transitorias del mundo. Ella entonces le pregunta: Señor, ¿dónde es el sitio para adorar a Dios? ¿En el templo donde decís vosotros? ¿O aquí en el cerro donde decimos nosotros los samaritanos? Porque para los judíos solo había un sitio para adorar a Dios: el templo de David. Ahí era donde debería de adorar. Y entonces Jesús le dice, hace algunos preámbulos, ¿no? Según está registrado, que no sabemos si fue agregado o no, pero no importa eso. Lo que importa es la respuesta, la esencia de la respuesta que le da. Mujer, llegará un día en que el hombre no adorará a Dios, ni en el templo, ni en el cerro, porque lo adorará en espíritu y verdad, porque Dios es espíritu. Fuimos creados a su semejanza, como espíritus que somos. Pregunta 23 del libro de los espíritus. Nosotros somos esencia espiritual en desarrollo a lo largo de los tiempos. Entonces, nuestra creación es un acto de amor de Dios en relación a nosotros. Bueno, Allan Kardec va a proponer que fuera de la caridad no hay salvación, con la espiritualidad superior, lógicamente, ¿no? Porque la obra de la codificación es una obra colectiva. Allan Kardec lo deja muy claro. Es un trabajo de los encarnados, él coordinando el proceso, pero muchos otros trabajando, muchos medios recibiendo las comunicaciones y cuántos espíritus transmitiendo las informaciones. En esta obra colectiva se destacó de la enseñanza de la espiritualidad superior que fuera de la caridad no hay salvación. Y esto se convirtió entonces en la bandera del espiritismo. Pero en griego se tenían expresiones específicas para cada cosa, ¿no? Y esta expresión caridad viene del ágape. El ágape es simbolizado normalmente como una cornucopia llena de frutos, de alimentos, ¿no? O sea, el ágape está relacionado con la abundancia y con el compartir esta abundancia. Naturalmente, en nuestra limitación, pensamos luego en las cosas materiales, pero trasciende eso. Con Pablo, que va a utilizar esta misma expresión ágape, vamos a entender que el ágape no es el compartir solamente de la abundancia en el campo material, sino de la abundancia espiritual, del alimento del alma. Cuando él va a hacer aquel poema magnífico, ¿no? Que algunos traducen por amor, pero que en realidad la traducción correcta es caridad, porque él habló la expresión ágape, que corresponde a caridad. Y ahí vamos a encontrar la pregunta que Allan Kardec hace a los espíritus, es 886 del libro de los espíritus, que tenemos el hábito de decir que es el BIP 886. Benevolencia para con todos. ¿Cómo es? Pregunta Kardec. Que se puede definir la caridad conforme la entendía Jesús. No es para dar cualquier definición. ¿Cómo es que Jesús entendía la caridad? Que sería ese ágape. Y ahí la respuesta de los espíritus. Benevolencia para con todos. Viene de ser benévolo, de estar disponible, de tener predisposición, ¿no? Para actuar en las oportunidades que la vida brinda, digamos así. Benevolencia para con todos. Es la primera cosa. Y indulgencia para con las faltas, los errores, las equivocaciones ajenas. Indulgencia. Viene de adentro, ¿no? La persona es indulgente, es dulce. Trabaja por adentro para ser más brando, más dulce, más... Y ahí esto transfiere hacia afuera en relación a todos los demás. Y perdón de las ofensas. Ahí está la expresión que vamos a encontrar. Como la caridad es el amor en acción, nosotros vemos cómo es que esto se va a expresar. Entonces, este amor ele se manifiesta de distintas formas, de distintas maneiras, a depender das circunstâncias.
el amor en esencia es siempre el mismo, pero el amor que una criatura tiene por su esposo, por su esposa, por su compañero de vida, es distinto del amor que tiene por el hijo, por la hija, o el hijo en relación a los padres. El amor ese de la pareja es distinto del amor que se tiene por un amigo, por una amiga. Vean cómo son las cosas. Y Allan Kardec va a poner toda esta dimensión cuando Jesús recomienda el amor hacia los enemigos, que no será la misma cosa, igual que tenemos con una persona amiga en quien nosotros confiamos. Son distintas bases y distintas dimensiones de este sentimiento que es muy profundo y que se va a manifestar entonces conforme el grado evolutivo de cada uno y también conforme la voluntad, porque nosotros somos seres que tenemos libre albedrío y utilizamos esto conforme nosotros queremos. Y muchas veces, como el amor es una energía creadora, si ella no está puesta a servicio efectivamente de la producción del bien, esto de alguna manera nos crea trastornos, porque fuimos creados por Dios para ser solidarios con nuestros semejantes, para ejercitar nuestra fuerza, nuestra capacidad para producir el bien, que es la forma de redundar el bien hacia nosotros mismos, porque hay una ley que es llamada de causa y efecto, en que nosotros recibimos conforme nosotros hacemos. Y los espiritistas tenemos que hacer una corrección. Aquellos que ya han hecho muy bien, los que aún piensan que ley de causa y efecto solo es cuestión negativa, hay que cambiar esto, porque tenemos mucho el hábito de pensar en las cosas más, vamos a decir así, más negras, ¿no?, de la vida. Y como tenemos deudas del pasado, tenemos lo que es llamado un karma negativo, ¿no? Dentro de la ley de causa y efecto, cuando nosotros hacemos un balanceo, examinando nuestra conciencia, encontramos muchas cosas para corregir y tenemos el hábito de no percibir las cosas buenas que ya tenemos, no vemos ni en nosotros ni en los demás. Entonces agarramos este aspecto negativo. Habló de ley de causa y efecto, ya piensa en cosa negativa. No es así. Ley de causa y efecto es como que para hacer un balanceo de lo positivo y de lo negativo, para que tengamos conciencia de ir produciendo cosas buenas, créditos, para ir incluso solventando los débitos que tenemos. Porque el amor cubre la multitud de los pecados, en la traducción, vamos a traducir como espírita, la multitud de los engaños. Y esto es de Pedro en la primera epístola que él escribe, ¿cierto? El amor cubre la multitud de los pecados, de los errores, de los engaños. Así que si amamos, nosotros hacemos rectificación en relación a aquello que nosotros ya hemos hecho antes. Voy a narrar un cuento que está registrado en la psicografía de Chico Xavier, puede ser de conocimiento de vosotros, de aquel señor espiritista, muy trabajador, dedicadísimo. Vivía la caridad en la expresión de la benevolencia para con todos, indulgencia para con las faltas ajenas y perdón de las ofensas. Verdadero espiritista. La gente le admiraba en el trabajo, en el centro espírita, porque era de hecho un ejemplo encarnado de la caridad. Y un día trabajando ocurrió un accidente en el trabajo y él perdió el dedo en la máquina en donde trabajaba él. Y entonces se puso muy triste, ¿no? Entró en una depresión. Naturalmente tuvo licencia del trabajo porque estaba con este problema, tenía que recuperarse. Y así muy acabrunhado, ¿no? Y aquellos días no hablaba con nadie, estaba muy así, sumerso en sí mismo, ¿no? Ensimismado, porque la gente entonces dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Con él? ¿Dónde está la justicia? Él no lo merece. Este hombre es bueno, ¿cómo Dios permite una cosa de esas? Mira nuestra ignorancia, ¿verdad? Ahí él va al centro espírita, en la reunión mediúnica, está ahí cabizbajo, entristecido, ¿no? Saludó, pero no con entusiasmo como antes. Se sentó ahí y ahí la sesión va y de repente es el momento del mentor espiritual se comunicar y el mentor se dirige a él no esperaba eso.
Não era comum que ocorriera, pero el espírito que se estava comunicando se dirigiu a ele e le dijo: estás triste, ¿verdad? Pero me foi permitido decirte, ¿por que perdiste el dedo? Para que salgas desta situação, para não perder a oportunidade. Como has hecho muitas coisas buenas, acumulaste nesta encarnação créditos para que eu pueda decirte lo que te passou. De hecho, era para que perdieras el braço todo. Yeah. Dios mío. Porque em encarnação anterior, eras dueño de um engenho de produção de caña de açúcar. E quando um escravo não cumpria conforme pensavas tu, le ponias el braço em la máquina de moler la cana. E então programaste arrepentido em el mundo espiritual para reencarnar e perder el braço en aquella misma máquina donde perdiste el dedo. Pero como trabajaste bien, te arrepentiste, fuiste benevolente, indulgente, supiste perdonar muitas vezes. Nosotros estamos acompanhando todo esto. Entonces, foi intercedido em tu favor por las oraciones de toda esta gente. Tener esta situação, esta conversação, e que supieras, ¿no?, la dimensão de la cosa. Assim, nós vemos que a vezes o amor de nosso Padre se manifiesta por el dolor que temos necessidade para despertar. ¿Está bem? Não é fácil compreender estas coisas. Se não temos a clave de la compreensão, é muito difícil. Eu era niño. Vivia em uma cidade muito pequenita e de quando em quando, depois do colégio, depois de fazer mis tareas, de ler um pouquinho de André Luiz, aos 11, 12 anos de idade, eu ponia uma cajita aqui para limpar os sapatos da gente e ganhar um pouquinho de dinheiro. E então estava aí em uma via principal da cidade que só tinha duas vias principais, só. Era muito pequenita. E escutei uma frenada muito forte. E quando mirei era o autobus, eu estava do lado de aqui, do outro lado era a parada do autobus, da via. E quando mirei, o autobus o condutor havia frenado e havia arrastrado por 1 metro, 1,5 metros, um perrito. Porque quando ele viu que frenou, já não deu tempo e frenou sobre o perrito. E lo arrastrou por 1,5 metros. Naturalmente lo rompeu. As entranhas saliam, não? E aí lhe gritaram: vete atrás, vete atrás. E ele então foi atrás, lhe sacaram o perrito, já não havia mais salvação. E eu naquele momento, desde aí onde estava, mirei aquilo e perguntei: por que Deus permites uma coisa como essa? Por quê? Que mal hizo o perro? Que oportunidade tuvo de ser mal? Por quê? E me custou anos. Foi só quando fui a ler Leon Denis. Já havia tenido algumas informações que auxiliavam em André Luiz, em Emmanuel. Pero quando fui a ler, porque nós hacemos ao revés. De Kardec hay que ir a los clássicos. Leon Denis depois de Kardec em seguida. Pero só vamos ler quando nos conscienciamos, não? Aí, quando fui a ler Leon Denis, o problema del ser, del destino e del dolor. Leon Denis vai explicar as razões del dolor, as várias funções que tem o dolor, que também está explicado em André Luiz, em Evolução em 2 Mundos, mas o livro é difícil de ler. Tem um linguagem um pouco mais científico, de 2º grado. Não é nem de universidade, de 2º grado, pero temos dificuldades, não? E aí não leemos. Pero depois foi a chequear e aí estava também, não? Em Evolução em 2 Mundos, as funções do dolor. E uma das funções é impulsar
a evolução da criatura. Vean bem, já habéis visto um perro que chega em la acera e vai cruzar a calle? Mira para cá, mira para allá, e se não vem nenhum coche, atravessa. Já han visto? Este aprendeu. Aquele que foi atropelado não havia aprendido isso. E aí, lendo um livro já muito antigo, ele já não é mais La Nueva, mas quando foi lançado, chamava La Nueva Guia de la Ciência de Asimov. A gente conhece Asimov, escreveu mais de 400 livros, a maior parte de ciência ficção, pero era científico e químico, e ganhou um prêmio Nobel. E eu sempre tenho dúvidas se em 1958 ou 56, que ganhou o prêmio Nobel. E ele, nesta nova guia, que hoje está muito antiga já, disse que os animais aprendem por impressão. E eu saquei a conclusão que também nós, em los períodos iniciais de la reencarnação, também aprendemos por impressão, porque está na questão 383 do Livro de los Espíritos. ¿Por qué pasa el espíritu por el período de la niñez? Porque en este período es más maleable a las impresiones que recibe. Y ahí después va y dice que el espiritismo no es científico. ¿Está bien? Nosotros aprendemos por impresión. Lo que vemos en nuestro hogar, lo que asistimos, acompañamos. Y la gente piensa que el niño solo acompaña cuando está poniendo atención. Está con sus juguetes y sabe todo lo que está ocurriendo a su alrededor. E a vezes o papai e a mamá se vão na habitação para poder pelear, para que o niño não escute, e pensa que o niño não sabe o que está passando. Eles aprendem por impressão. Quando vivimos em Espanha, 1992 a 1995, a televisão deu uma publicidade muito interessante. E estamos falando de amor, hein? Pongan atenção nisto. As expressões várias do amor. Estava a câmera ensinava uma televisão destas um cubo muito grande, não? Antigamente as televisões hoje são todas flat, não? Pero em aquele entonces e aí ensinava isto, se veia dois niños sentados em um sillón, um sofá, mirando a tele. Por detrás de eles parecia uma mesa de cenar com sillas, e depois cerquita de la parede, allá ao fundo, dos vultos. E por el movimento de los vultos era uma pelea, pero não se escuchava nada. E a câmera vinha avançando. Chegava, a televisão se quedava, e quando chegava cerquita de los niños, os dois se poniam de rodillas em el sofá, mirando hacia el fundo, a la cena que estava allá. A câmera passava por los niños, e aí se veia bem que era uma mesa de cena, com suas sillas, e se veia uma pareja. E quando se aproxima mais, a pareja está efetivamente peleando. E o locutor habla: los niños aprendem de lo que veem. ¿Está bem? E de lo que escutam, de lo que estão acompanhando. E muitas vezes pensamos que não estão vendo porque não estão muito cerquitas, pero eles acompanham. Os niños têm uma capacidade chamada de atenção difusa, que a maior parte de nós la pierde depois, quando nós hacemos adultos. Alguns conservam, pero são raros. A maior parte la pierde, pero os niños la têm. Atenção difusa. São capacitados a acompanhar várias coisas ao mesmo tempo. Por isto, hasta los 7 anos, um niño pode convivir com 5 idiomas distintos e los aprende todos. Então, veamos que capacidade, que oportunidade é. E nós quedamos afligidos esperando que cresçam. Não há que esperar que cresçam. Esta é a oportunidade mais magnífica que há. Há que aproveitar para ensinar-lhes a aprender a amar. E vão aprender a amar se nos amamos. Se eles veem que é amor. Não perfeição, que não somos perfeitos. Pero vão aprender como lidar com a imperfeição quando veem nós lidando com a imperfeição. Quando veem papai e mamá pedindo-se perdão quando é necessário. Quando eles querem falar e nós nos abajamos para falar com eles. Porque eles, quando miram de allá para cá, sentem, não? De alguma maneira uma opressão. Porque são pequeninos, todo é muito grande para eles. Pero não significa, com o que se está ocorrendo hoje com a psicologia, que os niños venham a mandar em el hogar.
Porque há muitos padres que não sabem o que fazer. Eu vi uma vez uma mamá com um ninho. Estava aqui, o ninho aún deveria de ter um ano e pouquito, muito pequenito, não? E o ninho le dá um golpe na cara da mamá. E está a madre de ele e le disse: ai, hija minha, tendrás que buscar um psicólogo para resolver isso. ¿Dónde já se viu? Este ninho está muito agressivo. Antigamente necessitava um psicólogo para resolver isso? ¿Para dónde foi o conhecimento que os abuelos tinham e todo em relação ao assunto? ¿Verdad? Assim que há que ensinar-lhes límite desde o começo. E hoje estou repetindo isto desta vez, não sei porquê. Há certos viajes que certas ideias vuelven, não importa onde se esteja fazendo a charla, não? Então, eu digo, agradeço muito a Deus. Me tomou tempo a entender isto, pero quando lo entendi, passei a agradecer. Aquele período em que eu era pequenito, deveria de ter uns 4 ou 5 anos como máximo, e que minha mamã me levava por la mano em uma cidade pequenita também, em onde eu nasci, e eu lhe dizia: "Aquela sirve, mamá, aquela sirve. Pode ser qualquer de aquelas duas, mamá. E uma de elas, mamá." E ele simplesmente não dizia nada, me levava, não? Era uma bicicleta que eu queria. Pero eu não tinha dinheiro para comprar-me. Então, aprender que nem todo o que queremos vamos necessitar trabalhar. Quantos anos tinha eu quando fui andar por primeira vez em uma bicicleta? Tinha 10 anos de idade. Tá bem? E era uma bicicleta grandíssima de meu tio, porque não havia de meu tamanho. Então, eu me ponia de através assim nela, não, para poder pedalear. E então se aprende também com renúncia. Hoje nós damos todo para nossos filhos, porque não queremos verles sofrer o que sofrimos. Mira a ilusão. Isto é omissão, não é amor. Amor não se cumpre com coisas. Amor se cumpre ensinando a la criatura disciplina, límites e que efetivamente são responsáveis. E quando digam assim: "Vou a telefonear, papá, porque me estás mandando levar mi plato para la pileta para lavar." Bueno, telefones para donde quieras e que vengan a hablar comigo. Pero tu agarras o plato e vai levar aí, porque esse é o mínimo. Quando crescas um pouquinho mais, vai lavar-lo também. Isto não é trabalho forçado. Isto é aprender a cumprir com seus deveres. Se o niño telefonea e viene de allá alguém que chama, não? Porque aí para onde telefonar, eles logo aprendem isso. Na escola e cole les ensina. E há papás que pensam que só depois de ser adultos têm que ensinar-les a lavar os próprios pratos. Vosotros pensáis assim? Não. Por amor de Deus, isto é ausência total de amor. Porque depois de los 18 não vão aprender mais isto, já estão nas drogas. E se escaparam disto, estão com problemas psicológicos, porque se criam uns inúteis. Não sabem fazer nada? Está bem? Há tempo de corrigir todo isto. Sentar-se e falar com sinceridade. Perdóname, hijo, porque não he sabido educar-te. E então, se telefoneiam, vai depender de quem seja, não? Quando chame e diga: "Mira, recebimos uma denúncia de tu hijo que estás haciéndole hacer trabajos forçados na casa." Aí a pergunta que devemos devolver a ele: "¿Tú eres papá ou mamá?" Não. Então, por favor, eu vou pedir-te que colgues e me pida para que alguém que trabalhe contigo, que seja papá e mamá, me telefone. Ah, pero isto não é possível. Bueno, então, ¿qué vas a hacer tú? ¿Verdad? ¿Me vas a llevar a prisión? ¿Y quién va a cuidar de mis hijos? ¿Quién va a educarles? Porque eu estou tentando educarles. Não lhe he dado um golpe porque não é necessário dar. Pero le estou pedindo simplesmente que cumpla suas funções, seus deveres, para aprender o valor del esforço. E se aprende desde pequenito. Eu he leído um artículo em uma revista de bordo, essas páginas de opinião, de um senhor administrador da empresa, conceituado, conhecido, e ele dizia assim: "Os melhores administradores da empresa que eu conosco não foram formados por Harvard, aunque hayan passado por allá, ou por las grandes universidades do mundo. Foram formados desde pequenitos dentro do hogar, quando papai e mamá dialogavam com eles.
les ensinaram o valor do próprio esforço, da autovalia. Les ensinaram a respeitar os limites. Estes indivíduos, quando chegam à condição de ser trabalhadores, sabem que fazer, sabem como dividir tarefas, como dialogar, como explicar as coisas para os que não entendem, porque aprenderam isto dentro do hogar. Aí a universidade vem a ensinar as técnicas da administração, pero estes valores já vieram incorporados da família. ¿É amor isso? Sim. É amor. ¿Está bem? É o amor verdadeiro. Isto vai ahorrar a nossos filhos a tentação de, porque têm todo, já não têm mais nada para ter e não han encontrado o caminho da essencialidade espiritual, vão a recorrer às drogas então, porque querem experimentar coisas novas. E isto é o mais viejo que há, porque a droga está presente desde sempre. Pero lo más nuevo que hay para aquele que não ha descubierto todavía es la realidad espiritual, la esencialidad espiritual. E solo en el camino del amor es que nosotros conseguimos llegar ahí. Quando há amor en el grupo familiar, el indivíduo tiene más condiciones de saber amar a su prójimo. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, en el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo 11, ítem 8, dice así: el amor resume toda la doctrina de Jesús. Toda la doctrina. André Luiz afirma: el amor es alimento del alma. Está en nuestro hogar, capítulo 18. León Denis: el amor es fuerza inextinguible. Está en el problema del ser, del destino y del dolor. Y en el Evangelio sigue: el amor es de esencia divina. Lazo de luz eterna une todos los mundos y seres. El amor está uniendo todos los mundos y seres. Porque así como nuestra creación es un acto de amor de Dios hacia nosotros, la creación de los mundos también es un acto de amor de Dios en relación a todos los demás seres que existen. Todo hombre posee, y aquí vale para las mujeres también, esa expresión, vamos a poner así: toda persona posee la chispa de este fuego sagrado. Es el sentimiento por excelencia. Es una redundancia. El amor es el ágape, no de la definición del sentimiento. ¿Está bien? Es una redundancia, porque ágape es el amor en acción, digamos así. Pero digamos así, que el sentimiento, el amor es este sentimiento por excelencia, por lo tanto es el ágape del sentimiento. El hombre, en su origen, solo trae instintos. El hombre trae solo instintos al comienzo. Ahí nosotros tenemos que ir al libro de los espíritus. Cuestión 607 al 612 del libro de los espíritus. Los espíritus están explicando a Allan Kardec, a nosotros, em donde empezamos nuestra evolução espiritual. E Kardec vai perguntar, ¿no? Em donde empieza este processo, ¿no? De esta evolução? E eles respondem: um período a que podeis chamar de pré-humanidade. Ou seja, antes de ser seres humanos. ¿Está bem? A evolução começou allá atrás. Então, em el comienzo, conforme vamos desarrollando, va surgindo los instintos. Los instintos nos guían. El instinto permanece en nosotros por siempre, pero la razón va sustituyendo el instinto y nosotros tenemos que aprender a ir convirtiendo esto hasta que algún día el instinto será simplemente lo que llamamos hoy de intuición. La intuición es aquella convicción de que está correcto sin necesidad de explicar. Sabemos que es así porque sabemos que es así. ¿Cierto? El instinto es esta cosa que nos hace ocurrir más o menos así. Iba pasando por una calle, en realidad era un aparcamiento, y me dio la impresión que venía un coche. Y cuando me dio la impresión, yo salté. Saltei com todo. Quando eu saltei com todo, eu mirei, não havia coche. Quando eu percebi que não havia coche, eu fui tragado para trás com todo.
mi cuerpo había quedado lá en la calle. Yo fui y el cuerpo se quedó. Entonces, da la misma forma como fui para adelante en el salto, cuando volví yo di pasos atrás ya en el cuerpo, porque fue con fuerza que yo fui otra vez no atraído para el cuerpo. El instinto de preservación me hizo saltar y el cuerpo no reaccionó junto, se quedó. ¿Ve qué cosa, no? Entonces el instinto es esta cosa que viene, Dios puso en nosotros, vamos a decir así, que nos hace preservar la vida, no tener condiciones de supervivencia y todo lo más. Pero el instinto permanecerá, pero nosotros sabremos con el tiempo, con el uso de la razón, a ir transformando esto, ¿no? Para salir de su jugo, porque el instinto es de la condición más primitiva. Bueno, más avanzado y corrompido, el hombre desarrolla sensaciones. Entonces, si avança y se corrompe, desarrolla las sensaciones. Ahora, cuando instruido y purificado, no significa que va a tener que ser corrompido antes para después ser purificado, ¿eh? Cuidado. Aquí es una condición. Si avanza y corrompe, genera sensaciones. Pero si avanza y se instruye, entonces purificado tiene sentimientos. El instinto se va convirtiendo para entonces avanzar. Vencer los instintos, por lo tanto, en favor de los sentimientos. ¿Bien? El instinto es la germinación y embrión de los sentimientos. El punto culminante del sentimiento es el amor. Este sol interior. Os voy a preguntar, para reflexión, ¿no? ¿Cómo es que los espíritus superiores son vistos? ¿Quién ha leído Renuncia? Levanta el brazo solo para que yo pueda tener una idea. Muy bien. ¿Quién ha leído ya va a saber de lo que estamos hablando? Cuando Alcione se aproxima de la Tierra, ¿cómo es vista? Azul. Y como una estrella de luz azul. ¿Está bien? Por los propios espíritus que están ahí, viendo que ella va bajando para la Tierra. Quien no ha leído el libro, por favor, lea, vale la pena. ¿Está bien? Renuncia de Emmanuel. Pero hay una serie de romances. Esto es un romance, ¿eh? Una serie de romances de Emmanuel. La gente a veces prefiere leer romances otros y no leen estos de Emmanuel. Son los mejores de todo. Pablo y Esteban, que es un relato de lo que está en los Atos de los Apóstoles. Hay Hace 2000 años, que es la historia de Publio Lentulus. Y después, 50 años después, que es la historia de Publio Lentulus ahora como esclavo. Aí já citamos Renúncia e tem Ave Cristo. Que coisa mais maravilhosa. Não concordas? Ave Cristo é algo... Todos eles são impressionantes, não? Esta série tem que ser conhecida por nós outros. E são livros que começamos a ler e não queremos nem sequer ir dormir. Sabe estas séries loucas de televisão que nos prendem hasta la madrugada? Estes livros são desta forma. Minha mulher le prestou a um muchacho del trabajo, Pablo Esteban. Ele era protestante. E ele disse, mira, é um livro psicografiado, não sei se queres ler, pero trata de los Atos de los Apóstolos. Eu estou curioso, vou ver isso. Não, agarrou o livro e começou a ler. Depois de estar hasta um certo ponto allá, chegou a ele e disse assim, pero que coisa mais rara. Parece ser que este homem estava vendo uma película, não? Estava aí assistindo o que estava ocorrendo, porque parece ser que está descrevendo cenas que ele vê. E era o que ocorreu. Emmanuel le desdoblava a Chico, le llevava para ver como ocorreu de hecho, e ele escrevia, bajo o impulso de Emmanuel. ¿Está bem? E são hechos de hecho. Los hechos de los apóstoles están fieles en Pablo y Esteban. Más fieles propiamente de lo que como está ahí, porque no, nosotros hemos cambiado algunas cosas a lo largo de los tiempos. O quien registró como podía en aquel momento, ¿no? ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a encontrar en una expresión de Richard Lawrence. El libro es The Meditation Plan. Ele tem vários keys
para aprender a meditar. En el key 9, la clave 9 para la meditación que él ahí describe, él pone: Love is more than an emotion. It is energy, which can be transmitted from one person to another. Okay. All living beings react to this energy, whether they are consciously, já han visto que mi inglês não é bom, aware of it or not. Love can be radiated without hugs, kisses, or even so much as an introduction. You can do it all the time. You can become a silent radiator of this energy while sitting on a train or walking down the road, and people will be affected by it without even realizing. El amor es tan contagiante. Yo he leído en mi adolescencia un libro de un pastor americano. No recuerdo el nombre de él. Pero lo que describió él se quedó en mi memoria. Él dice que era invitado para hacer los sermones en varias iglesias de Estados Unidos y él tenía que ir de tren. Y él dice que todas las veces que llegaba a una estación de tren, que enquanto la gente salía y entraba, él buscaba a alguien que estuviera por ahí, personas sentadas aguardando otro tren o cualquier cosa así, y empezaba simplemente a pensar bien de esta persona, orar por la persona, desear su bien. Y él dice, invariablemente, en aquel tiempo que estaba, las personas en algún momento levantarían la cabeza, le mirarían y sonreirían para él. Y él dijo que nunca dejó de pasar eso. ¿Está bien? Qué lindo. ¿Sabes qué ocurre? Hoy nosotros podemos hacer esto y no nos damos cuenta. Porque el tránsito a veces es estresante. Nunca salir con tiempo cierto. Aunque mires allá, y hoy nosotros miramos, ¿no? Va a llevar 35 minutos. Cuidado, porque puede cambiar. Hubo un accidente pronto, ¿no? Salir unos minutos antes, siempre, para tener tiempo de disfrutar. Yo voy a narrar dos cositas, ¿no? Una de ellas es esta. Vamos por la calle y ahí miramos las personas a veces esperando para pasar ahí cuando cierre la señal. ¿No podemos orar por estas personas? Claro que sí. No podemos desear el bien, no son hermanos nuestros, pero no voy a verla nunca más. No importa. ¿Verdad? No podemos desear el bien para esta gente. Este bien va a redundar en beneficio de quién? De nosotros mismos. De ellos, porque hemos emitido, se están preparados para recibir, pero seguramente de nosotros mismos. Seguramente. Y ahí yo voy a narrar lo que he escuchado hace poquito tiempo de un conductor de taxi. Los taxistas trabajan cerca de 8 horas, ¿no? Por día en el tránsito, ¿no? Normalmente. Y un pasajero entró en el taxi, el taxista iba por la calle y de repente alguien atrás, ¡pa, pa, pa, pa! ¿No? Y el taxista se quedó tranquilo, ¿no? Ahí cuando pudo, el otro conductor llegó a su lado, bajó el vidrio, haciendo señales horribles, ¿no? Y habló. Y el conductor simplemente le miraba, sonreía, ¿no? Y cuando iba a avanzar, le hizo así y tal, y fue. Y el pasajero entonces le dice, pero hombre, me dio ganas de ir ahí a agarrar a este hombre por el cuello y tú no reaccionas. Él dice, no, yo he aprendido una lección. Tú sabes de estos camiones que llevan basura, ¿verdad? Van recogiendo la basura. Pero no hay solo estos camiones de basura. Hay coches llenos de basura. Este ahí era uno. Este hombre está acumulando basura, ¿sabes de cuánto tiempo? Y él quería tirar su basura sobre mí. Pero yo no soy obligado a llevar la basura de él. Basta con la mía, ¿no? Que ya es difícil. Así que él que se lleve su basura. Él que la vaya a tirar en otro sitio, no sobre mí, dentro de mi coche. Porque ya imaginaste si usted entra en mi coche, ¿cómo te sentiste? Pues bueno, aquí me sentí muy bien, ¿verdad? Solo música liviana, música buena. Una conversación muy saludable que has tenido conmigo. Pues así es. Imagínate si me amargurara con él. ¿Cómo te iba a recibir aquí adentro de mi coche?
¿Está bien? Nosotros hacemos nuestro ambiente psíquico y el ambiente del entorno, conforme queremos. La gente llega y sabe si está pacificado o no. Porque cuando no está pacificado y la persona también no está, es su elemento. Se siente bien. Pero si el ambiente está pacificado, la persona está perturbada, llega y no se siente bien. Pero si está pacificada, tranquilo, ¿verdad? Entonces, trabajar esto es amor. Bueno, la ley de amor constituye o sustituye la personalidad por la fusión de los seres. ¿Cuál es el principal problema de la criatura humana? ¿Cuál es? ¿No? ¿Cuál sería el principal problema de la criatura humana? Orgullo, estamos en buen camino. Egoísmo, muy bien. Dos llagas de la humanidad, habéis dicho. Está en el Evangelio según el Espiritismo. La primera llaga de la humanidad es egoísmo. La segunda es el orgullo. Está puesto ahí en el Evangelio. Muy bien, pero estos vicios están calcados en una otra cosa. Dice ahí el Libro de los Espíritus. En la cuestión 913, un poco antes, nosotros vamos a encontrar la referencia de que el egoísmo está asentado en el interés personal. Este es el problema. Interés personal. Cuando yo creo que debo de hacer todo para mí, yo soy la referencia, el mundo gira en mi entorno, entonces estoy egocentrado, defendiendo mis intereses. Muchas veces porque no creo que alguien vaya a defender mis intereses. Y seguirá así, porque si yo no defiendo los intereses de los demás, nadie va a pensar que es posible que exista eso. Entonces, yo tengo que salir de mí, pasar a también defender los intereses comunes de los demás, para que entonces la gente comprenda que yo no necesito estar defendiendo mis intereses todo el tiempo, porque habrá personas que cuando estoy en lo correcto, naturalmente defenderán. Ya habéis visto esto ocurrir. Allan Kardec dice que cuando hay una pelea, normalmente la persona tiende siempre para aquel que tiene más buen sentido. Cuando la gente está equilibrada, ¿no? Es natural esto. Hay una especie de instinto en este sentido. Entonces, la personalidad es el grave problema. ¿Qué es la personalidad? La personalidad, tú me preguntas a mí. A todos. La personalidad para mí es la transformación del temperamento por la educación y las experiencias. Muy bien. La personalidad es el resultado, ¿no?, de todo este proceso de la planificación de la reencarnación, período de vida intrauterina, lo que recibimos en nuestra infancia, lo que absorvemos en el cole, que va a dar como resultado un ciudadano que tiene un nombre, María o José, o cualquier otro. Entonces la personalidad está centrada en la persona, en la existencia. Ahora, ¿cuántas personalidades hemos tenido? No sé cuántas. No sé cuántas personalidades he tenido, porque no sé cuántas. No necesita responder, por favor. Es solo para reflexión. ¿Está bien? Esto. Si cada uno fuera a responder, imagine. Bueno, es solo para reflexión. Entonces, ¿cuántas hemos tenido? Muchísimas, no sabemos cuántas. Pero la esencialidad es una sola, que está acumulando estas experiencias de las diversas personalidades. Ahora, cuando estamos encarnados y damos más valor a la personalidad que a la esencialidad, perdemos la reencarnación. Hay que repetir todo otra vez. ¿Está bien? Muy bien. Y esto significa que no amamos a nosotros mismos. No amamos a nosotros mismos. Porque cuando nos amamos, utilizamos la oportunidad de la vida para trabajar para la esencia espiritual que somos. Esto significa amor efectivo hacia nosotros. Y es por esto que Jesús recomienda: ama a tu prójimo como a ti mismo. A Dios sobre todas las cosas, resumiendo, y al prójimo como a ti mismo. Hay la condición. No hay como amar al semejante si no sabemos amarnos. Ahí necesitamos trabajar en este sentido. Bueno, el amor efectivamente es muy amplio. Hubo un momento en que Jesús puso unas condiciones, explicó, y al final él dice así:
Sed perfectos como perfecto es vuestro Padre Celestial. Allan Kardec, muito sabiamente, em Evangelho segundo o Espiritismo, disse que é impossível que a criatura seja em todos os aspectos perfeito como é Deus nosso Padre. E Jesus não dijo que fôramos perfeitos como Deus nosso Padre é perfeito em todos os aspectos. Ele puso umas condições antes. Ele disse para que nós amáramos nossos inimigos, que oráramos por aqueles que nos perseguem e nos calumniam, e hiciéramos el bem para aqueles que nos perjudicam. ¿Está bem? Muy bien. Sí. Então, em que aspecto nós seremos perfeitos como Deus nosso Padre é perfeito? En la humildad. E em el aspecto del amor, ¿verdad? Humildemente amar a todos nossos semejantes. Algum dia amaremos como Deus nosso Padre ama. Imagine-se, que significará isto? Pero nunca seremos perfeitos como Ele é, porque o universo é infinito. Tendremos sempre que aprender, el que desarrollar, pero aprenderemos algum dia a amar como Deus nos ama. Ele nos criou para isso. Imagine a dimensão de isso. Vamos começar? Não começar porque já hemos começado. ¿Está bien? Todos hemos empezado, todos. No se disminuyan. Todos tenemos cosas buenas adentro. Vamos a agarrarnos a eso. Y a partir de ahí desarrollar este potencial magnífico que tenemos adentro. Amando efectivamente nuestro semejante. Y que Jesús, el Divino Maestro, nos auxilie en esta tarea, en esta labor que es nuestra, intransferible, que nadie puede hacer por nosotros. Muita paz e muita luz. Terminou nosso tempo, certo? Muita paz para todos. E eu pido desculpa, porque me haviam dito, eu perguntei, hay que falar alguma coisa ou já entramos em oração diretamente? E ele disse, sim, haz diretamente, isso me olvidou, perdão. Está bem? Perdonado. Sim. Antes da oração, estes libritos estão na livraria para quem queira adquirir. E o resultado da venda, comprem-los todos. Há 5 de um e 10 de outro. É todo para o centro, então comprem-los todos, está bem? Okay, gracias. Vamos à oração, então. Divino Maestro Jesus, agradecemos, Senhor, esta oportunidade de aqui estar reunidos en esta manhã em que recebimos, Senhor, um flujo positivo que nos traem tus trabalhadores del bem, mensageiros del amor e de la luz. Agradecemos a bendição de poder estar dentro de uma casa que se devota a resgatar, Senhor, para aqueles que aqui vêm, a proposta do Consolador prometido. Agradecemos, Maestro Jesus, todo o amparo e a assistência que chegam hacia nós. Pedimos por nós que aqui estamos reunidos para que podamos receber esta assistência amiga e segura. Pedimos também por todos aqueles que trabalham por esta instituição, que sejam iluminados e bem inspirados para seguir em seus esforços. Oramos, Senhor, por nossos familiares, nossos seres queridos, amados, também nossos companheiros de trabalho, conhecidos, amigos. Oramos por todos. Oramos também por nossos irmãos, Senhor, que a vezes estão por aí, não têm onde viver, estão na calle, sofrem as privações do campo material, que puedan encontrar su caminho, Senhor, que puedan salir de la situação de dependência tan cruel. Pero especialmente, Senhor, oramos por aqueles que se estão comprometendo, que com suas ações perjudicam ao prójimo, dificultam a vida de seus semejantes. Oh, pobres de ellos, Senhor. Tendrán que rescatar todo esto com os interesses acumulados a lo largo del tempo. Auxilia-les a despertar, Senhor. Haz-nos instrumento de tu voluntade, da vontade de Deus,
para que tu palavra y tu enseñanza y tu ejemplo pueda llegar a los corazones de estos hermanos nuestros. Oramos, Señor, por la humanidad sufriente y necesitada. Y pedimos por la Federación Espírita de Florida, por los centros espíritas afiliados, por aquellos que no son afiliados. Oramos, Señor, por todos los centros espíritas de Estados Unidos y de todo el mundo. Pero también oramos por todas aquellas personas de buena voluntad que, ligadas o no a alguna religión, están devotadas al bien del semejante. Que podamos todos formar esta red de renovación para que entonces la tierra definitivamente adentre en el periodo de la regeneración de la humanidad, en donde, Señor, el bien prevalezca sobre el mal y en donde nosotros encontremos la solidaridad más presente, la dedicación de unos hacia otros más constante, la familia fortalecida, la consanguínea y la familia espiritual más desarrollada. Gracias te damos, Señor, por esta perspectiva, esta visión que tu mensaje nos trae y que el Espiritismo vino entonces también a anunciar y concretar. Que tus bendiciones de paz, de luz y de amor permanezcan, Señor, con todos nosotros y con todos nuestros hermanos en humanidad. Gracias damos a Dios nuestro Padre por la bendición de la vida que tenemos.